Buenas horas con todos. Hoy en el curso de Economía General vamos a presentar la exposición de política fiscal. Pepe Silver Goicoechea Tamay y Marixa Roxana Ramírez Huertas. Hoy vamos a hablar sobre los objetivos de la política fiscal. La política fiscal como disciplina, tipos de política fiscal, proceso de actuación de la política fiscal y empleo, y también algunas críticas a la política fiscal. No nos olvidemos también que vamos a explicar cómo es cuando una política fiscal funciona o es efectiva. Empezamos entonces con la exposición del presente tema referente a la política fiscal. La política fiscal es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. Configura el presupuesto del Estado y sus componentes. La política fiscal está en manos del gobierno de un país, quien controla los niveles de gasto e ingresos mediante variables, como los impuestos y el gasto público. A través de la política fiscal, los gobiernos tratan de influir en la economía del país, controlando el gasto y los ingresos en los diferentes sectores y mercados, con la finalidad de lograr los objetivos de la política macroeconómica. Los objetivos de la política fiscal tenemos que es acelerar el crecimiento económico, ocupación de los recursos productivos de la sociedad, ya sea humanos como materiales y capitales. También entre los objetivos está la estabilidad de los precios, entendida como los índices generales de precios para que no sufran elevaciones o disminuciones importantes, como también obtener dinero a través de los impuestos de las personas, familias, empresas, bancos, entre otras entes que son parte de la sociedad. Con esta finalidad se busca que crezca, que se incremente la economía de determinado estado o gobierno. Objetivos de la política fiscal, tenemos también que la política fiscal debe ser clave para garantizar y proteger los servicios sociales básicos y los recursos con los que cuenta el territorio en cuestión o un país, en este caso, por ejemplo, el Perú. Se trata de una gran responsabilidad, ya que las decisiones tomadas en este ámbito afectan considerablemente a la vida cotidiana, al empleo, los precios, etcétera. Es decir, la política fiscal constituye la vía más importante para mantener o mejorar el llamado estado de bienestar. ¿Qué es la política fiscal como disciplina? Es el conjunto de acciones gubernamentales que abarca los impuestos, los recursos directamente recaudados por el Estado, el crédito interno y externo y las donaciones y transferencias que hacen los gobiernos. Los tipos de política fiscal. Tenemos la expansiva, cuyo objetivo es estimular la demanda agregada, en especial cuando se atraviesa por un periodo de recesión y necesita un impulso para expandirse. También tenemos la política fiscal discrecional. Ella se da cuando existe una situación inflacionista provocada por un exceso de demanda agregada. La política fiscal restrictiva, cuyo objetivo es frenar la demanda agregada, como resultado se tiende al superávit. La política fiscal y el empleo. La forma en que la política fiscal afecta al empleo es un tema complejo, por lo que es necesario sopesar cuidadosamente los efectos de incentivo y desincentivo que conlleva la intervención del sector público. Críticas a la política fiscal. Esta dejó de ser efectiva en los años 70 porque no pudo resolver la situación conocida ahora como estanflación, que consiste en la coexistencia simultánea de una fuerte inflación y a la vez una alta tasa de desempleo, motivada por la crisis del petróleo de 1973. Otra crítica a la política fiscal inefectiva fue porque generó efecto de expulsión, provocó déficit comercial, retrasos, propensión al consumo no constante y planes fiscales que no se llevaron a la práctica. En este gráfico vamos a explicar lo que en sí consiste la política fiscal. Tenemos en la coordenada T
que se refiere a los tributos, que es el dinero que recaudan los ciudadanos. La G es el gasto público, dinero que gasta el Estado para obras y otras acciones. En el punto P1 es el equilibrio fiscal, mientras que en el P2 es la zona en rojo, la zona de déficit, cuando el gasto es mayor a los ingresos. Así es, en la P3, que es la zona verde, es la zona de superávit. Ingresan más de lo que se gasta mediante los impuestos. En los ejes de las abscisas podemos determinar qué es el Producto Nacional que proviene de la producción, mientras que en el eje de las ordenadas se mide el dinero recibido o gastado. Según el gráfico Marixa, entonces, lo que encontramos en verde, la zona en verde, la zona de superávit, cuando los ingresos es mayor a lo que se gasta. Es decir, cuando se recauda mayores impuestos y el gasto público es menor. Bien, esto hemos preparado para ustedes en el trabajo de política fiscal. Muchísimas gracias.